Seguimos con Todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, muy interesante que tenemos una conversación aquí, casi la agarran, con José Toro Hardy, que es nuestro invitado de hoy, y José Antonio Gillepes, o sea que los Pepes están aquí, los José. Estaban una conversación aquí sobre, bueno, los posibles escenarios que siempre estamos analizando. Bueno, dejamos una pregunta al aire sobre, tú dices que los ingresos del país están muy comprometidos porque tienes los ingresos del fisco, los ingresos del IVA y los del petróleo. Yo lo que observo es que si es fisco, IVA, igual que a nosotros, nos afecta que si nos entran hoy 100.000 bolívares, mañana vale 50.000 y pasado mañana nada. Lo mismo es cuando tú cobras un impuesto para que le llegue al bolsillo del gobierno, pasan meses y pasan semanas y al ritmo que vamos, mira, se pulveriza también su poder adquisitivo. Y falta el petróleo, que acabamos de ver esa noticia que PDVSA ya anuncia que solamente puede cumplir con 650.000 barriles diarios, cuando el compromiso es casi 1,5 millones de barriles. Y está afectando una serie de empresas, de las cuales tú resaltas que una de ellas es China, y está afectando directamente entonces sobre los créditos en Venezuela. Pero, claro. ¿Qué opinas tú sobre la hiperinflación y sobre este escenario? Bueno, déjame construirte el muñeco. El déficit fiscal es inmanejable. ¿Por qué? El impuesto sobre la renta no alcanza porque el Producto Interno Bruto ha caído dramáticamente y por lo tanto ya no genera suficientes impuestos. Correcto. El IVA ya no alcanza porque el consumo se ha contraído fuertemente en Venezuela. El ingreso petrolero se está viniendo a pique con la caída de la producción petrolera y en este momento pueden presentarse circunstancias de las cuales me gustaría hablar después un poquito más. Por lo tanto, el financiamiento internacional se interrumpió. Incluso China le dijo ya, no hay más financiamiento para Venezuela. Por lo tanto, la única caída, la única alternativa que le queda al gobierno, al Ejecutivo, para financiar su gasto es el Banco Central de Venezuela. Emisiones de dinero. Es tan grande el crecimiento de la liquidez monetaria en poder del público que en un año creció en 5.600%. Hemos llegado al extremo de que para medir la liquidez en poder del público ahora hay que utilizar un término nuevo que yo no conocía, confieso mi ignorancia. Ya no se mide en miles de millones, ahora se mide en billardos. Yo no conocía. Billardos. Billardos con B. Oye, con lo fastidioso que es la palabra millardo en vez de ser un billón. Tan sencilla ni siquiera que millones, uno ni tiene billones, que pensar, ni ahora billardos. Billardos. Wow. Entonces, así es de grande. Son son más de 1 millón, son 1.000 millones de millones. Son 1.000 millones de millones. Son 1.000 millones de millones. Pues eso crece la masa monetaria como consecuencia de la cantidad de dinero que emite el Banco Central de Venezuela para financiar el gasto público y particularmente el déficit en el flujo de caja de PDVSA. Ahora, esa cantidad de dinero circulante que está en la economía, no en efectivo, sino en dinero creado, demanda bienes. Pero en el país no hay bienes, no hay alimentos, no hay nada. ¿Cuál es el resultado? Esa masa monetaria demandando bienes que no existen, suben los precios. Por eso la inflación tan alta que tenemos. Pero al final del día esos excedentes monetarios se desvían hacia lo único que pueden comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Y por eso el dólar en el mercado paralelo se dispara de tal forma, lo cual retroalimenta la inflación. ¿Y cuál es el indicador? Porque hay 9, o sea, la gente cuando va a cambiar es como un feeling o lo que te ofrezcan. Pues. Así es, porque hay mucha gente hoy en día que te está diciendo. Pero ¿qué pasa? Como no se están transando suficientes dólares en DICOM, el que va a importar alimentos o cualquier otro bien tiene que importarlo con dólares en ese mercado paralelo. Pero tiene que trasladarle el costo al precio de los productos que vende, lo cual retroalimenta la inflación. Por lo tanto, entramos en un callejón sin salida, perverso, pernicioso, de cómo funciona esta economía. Pero sobre esa situación se le agrega algo muy complejo. ConocoPhillips toma la decisión, después de tener una decisión de arbitraje internacionales, de proceder a embargar activos de Venezuela. Y lo hace en un punto estratégico clave para Venezuela. Los activos que tenemos en las islas, en Curazao, Bonaire y Aruba. Allí tenemos una refinería que es arrendada, no es nuestra, pero que produce 300.000 barriles diarios. Pero tenemos algo muy importante, tenemos los grandes depósitos en Bonaire. En esos depósitos se venía almacenando crudo liviano, WTI, que estábamos importando de los Estados Unidos y que se venía utilizando para diluir con esos crudos livianos los crudos extrapesados de la faja del Orinoco para lograr una mezcla media con la cual le pagamos la deuda a China. Al no contar ya con esos depósitos, no puede seguir ingresando
esos crudos livianos, no hay dónde almacenarlos. Entonces, existe además el temor de que el petróleo, los tanqueros que salen de Venezuela puedan ser embargados. Por lo tanto, para finales de mayo, las informaciones que venían de Reuters es que había 102 tanqueros fondeados en aguas de Venezuela. En aguas venezolanas porque no se atrevían a salir. ¿Qué ocurre? Se está copando la capacidad de almacenamiento de Venezuela. En el oriente, que es donde más petróleo producimos. Y por miedo a que puedan movilizar estos tanqueros y se los puedan embargar. Claro. Pero entonces, no solamente que es que no pueden entregar la producción que disminuyó, sino que no la puede entregar. No la puede entregar. Por eso le está advirtiendo PDVSA a estos de sus principales clientes que ya no le va a poder suplir las cantidades comprometidas. Hay un gran movimiento de cabotaje desde Oriente hacia Occidente para almacenar petróleo en Occidente, donde quedaban todavía más o menos 7 o 8 días antes de que se cope la capacidad de almacenamiento. Pero una vez copada, si no puede salir, hay que empezar a recortar producción. Ahora, agrégale a esa situación que venía describiendo del déficit fiscal, de que nada más se puede financiar el déficit recurriendo a emisiones de dinero inorgánico, de la hiperinflación que esto genera, el hecho de que vaya a disminuir la producción petrolera. De manera que estamos entrando en una crisis económica muy grave que va a acelerar el problema hiperinflacionario. No es una situación de sanciones de los Estados Unidos. Esto es el resultado de decisiones que ha tomado Venezuela, arbitrajes que ha perdido Venezuela y que están influyendo fuertemente en nuestra producción. Eso es importante que lo digas porque después van a decir que son las sanciones, que es la guerra económica. Entonces es por la impericia del manejo de la industria petrolera venezolana. Cuando en el año 2007 el presidente Chávez tomó la decisión de modificar mediante una ley habilitante la ley de hidrocarburos, ya el juego estaba cantado. Venezuela, con esa decisión, prácticamente acabó con la apertura petrolera y contratos firmados como el de ConocoPhillips o el de ExxonMobil fueron arbitrajes internacionales. Perdimos esos arbitrajes y en este momento están actuando. Es la consecuencia de la decisión que se tomó en el 2007. O sea, lo que hay que hacer ahora, si hay un cambio en materia económica, para no hablar cambio de gobierno, sería abrirle las puertas a la inversión extranjera y que pueda explotar el petróleo venezolano, inclusive que los propios venezolanos podamos tener parte de PDVSA, una privatización de parte del capital, como lo está haciendo Arabia Saudita y nadie se le cae el oro por eso. No queda otro recurso. Las inversiones que se requieren para reactivar la industria petrolera son tan grandes que ni soñarlo lo tiene PDVSA ni lo tiene el Estado venezolano. De manera que o renunciamos a ser un país petrolero, que es una decisión que también puede tomar. ¿Y de qué vamos a vivir? O de qué vamos a vivir, o empezamos a aceptar inversiones privadas para reactivar la industria petrolera. No hay más alternativa. ¿Y cuáles serían los socios comerciales que crees que serían los óptimos para Venezuela? Bueno, mira, yo creo que van a venir. En Venezuela habría... Mira, no cabe la menor duda de que el petróleo va a dejar de ser en los próximos años el principal agente energético del mundo. Probablemente pasará a ser el segundo, eventualmente pero el tercero. Estamos perdiendo una oportunidad de oro porque Estados Unidos tiene un crecimiento económico impresionante, ha caído el desempleo al mínimo histórico de 3%, hay demanda petrolera internacional, ha subido el precio, entonces cuando vayamos a arrancar entonces se acabó Bueno, el es más aún, es que aunque el petróleo deje de ser el principal agente energético del mundo, aún así se van a necesitar 30 o 40 millones de barriles diarios adicionales. Y Venezuela tiene la posibilidad de contribuir de manera importante con el crecimiento de su producción petrolera. Lo que no tiene es ya las posibilidades de que sea el Estado venezolano quien aporte los recursos porque no los tiene. Ahora, si vamos a aumentar la producción petrolera, podríamos llevarlo a lo mismo que ha previsto la apertura petrolera, 5 millones de barriles diarios. Bueno, probablemente eso implica que va a haber que invertir en Venezuela unos 300.000 millones de dólares adicionales. Imagínate el efecto multiplicador de 300.000 millones de dólares que en los próximos años puedan invertirse en Venezuela para sacarla a esta economía de esa crisis y reactivarla. Y reactiva toda la economía. Reactiva toda la economía. Productivo y necesita gente comer y eso va a generar empleo. Exactamente. Entonces, bueno. La otra alternativa es que digamos no vamos a dejar ese petróleo en subsuelo. Sí, porque es soberano. Porque eso, bueno, entonces vamos a enterrar a varias generaciones de venezolanos en uno de los territorios más ricos del mundo después de llevar una vida de pobreza. La decisión es nuestra. ¿Qué es lo que queremos? Está bien. José, un placer hablar Pedro, contigo siempre encantado. Y gracias por hacernos todo este panorama y sobre todo hacer propuestas para el futuro, porque todo el mundo generalmente dice lo malo, pero no hace propuestas. Tenemos la alternativa, la decisión es nuestra. Está bien. Bueno, gracias José Toro Hardy, economista especialista en petróleo. Venimos con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis.